Ustedes se han dado cuenta que nosotros como papás a veces nos dicen, oiga, pero es que eso no se educa así. Cambie porque es que está en otra generación. Se extingue la mamá y el papá cuando continúan con su costumbre desde el nacimiento hasta la muerte, por su terquedad. Y se muere. Y uno se acuerda de muchas cositas de la mamá y el papá. Pero también aprendió de la universidad, ¿cierto? Aprendió de la calle, aprendió de muchas partes. Entonces, todas las religiones, si quieren sobrevivir, tienen que actualizar el pensamiento. Entonces, ¿qué pasa con la religión católica? La religión católica se ha anclado en sus dogmas. Y la ciencia ha demostrado que los dogmas son una mentira. Dogma es algo que no se puede comprobar y se da como cierto. La Iglesia tiene muchos dogmas que jamás se pueden comprobar que es cierto. Y se anclan ahí. Que no, que un cura no puede tener hijos, que un cura no puede tener hijos, que no puede tener sexo, que el hombre es la porquería del universo porque tal cosa, porque nació con pecado y toda esa cosa. Le señalan al hombre como si fuera lo peor, ¿cierto? Llegan otras religiones y ellas siguen 3000 años y la religión católica diciendo lo mismo. Llegan otras, no religiones, sino otras concepciones. Y van mutando la religión. Entonces ya dicen, no, nosotros no somos porquería. El hombre es digno y lo que pasa es que la naturaleza es hostil. Es un hombre de guerra, es un hombre que le falta amor, es un ser es que está a la defensiva, un ser que domina, un ser todo eso. Y dice, no, el hombre no tiene la culpa porque esa es su razón de ser. Como el perro es perro y el gato es gato. Y llegan otras religiones y dicen, tú eres importante, solamente busca la conciencia, un ejemplo. La conciencia hacia el amor y no matar y todas esas cosas. Y la Iglesia que no, somos porquerías, por mi culpa, yo soy el gran pecador, porque así lo enseñaron. Y uno va y hace algo daño, algo malo, se siente culpable y se traumatiza, y yo soy el culpable. Entonces llegan otras generaciones que forman sus grupos religiosos con lo que las iglesias no quisieron cambiar, y las generaciones viejas van muriendo, van perdiendo adeptos, y las generaciones nuevas van ganando adeptos con los nuevos, ¿cierto? Y así se extinguen las religiones. Y llega una nueva religión en la nueva era y cambia todo, porque las generaciones viejas se murieron. Y así pasó con todas las generaciones viejas de los egipcios, y se acabó la religión egipcia, y tuvieron un poderío. Entonces no es de extrañar que la religión católica desaparezca. Y la nueva religión va a tener elementos católicos. ¿Qué irán a ver nuestros nietos? Algo peor. Algo peor porque el hombre cada vez es más hostil, cada vez más armas, más peligrosas, cada vez menos educación, cada vez los chinos tienen menos conciencia de qué es el respeto al papá, qué es el respeto a la mamá. Entonces se les vuelve cultural el irrespetar a la mamá y al papá. En Estados Unidos es que el 90% de las familias son disfuncionales, no hay familia. ¿Qué era esto de familia? ¿El por qué? Porque el mismo gobierno a través de las leyes les quitó la potestad a los papás de formar a los hijos. Entonces ya decirles algo es un maltrato. Ya el libre desarrollo de la personalidad, que ya se vino acá también esos postulados, entonces son válidos porque el niño hay que dejarlo ser lo que es. Si es animal hay que dejarlo ser porque él tiene que ser animal porque él lo pide. Y todo eso se ha tirado las generaciones. Entonces, la religión solamente sirve ¿para qué? Todas las religiones han servido ¿para qué? Para tranquilizar el corazón de los hombres.
del miedo y la incertidumbre y de todas las cosas que la misma sociedad le da. Entonces, para uno dar respuesta a la muerte, busca religión. Para uno dar respuesta a la tragedia, busca una religión. Para uno dar respuesta al mundo tan destrozado que está, busca la religión. Y ayuda. En muchas cosas ayuda. Porque el todo no es que sea malo. Ayuda mucho. Pero mira que me da cuenta que es Los protestantes. Pues nosotros somos cristianos católicos. Los otros son cristianos protestantes. Que son los que... ¿De dónde viene eso? Martín Lutero, siglo XVI, se dio cuenta de la corrupción de la Iglesia Católica. Bueno, Y se abrió el parche y abrió su propia... hay una hija, ese se casó, lleva un año casado, se casó y son muy... ¿Cristiano o protestante? No, ¿O católico? católico. Ah, ya. Toda la familia, todos son católicos, se casó supuestamente, no, yo fui al matrimonio y todo, soy la madrina y todo, pero él se casó por los católicos y como al mes es un cristiano, pues, Protestante. Eso aquí se ve, siendo desde la generación, desde los papás y todo, la familia y todo, católico. Cuando uno es débil de concepciones, cuando uno no tiene claras las cosas, pues cualquiera viene y lo convence a uno. O sea, por ejemplo, él se casó con la esposa. Creo que ella ya estaba en esa religión. Claro. Lo convenció, pero entonces ellos no quedaron casados como debe ser por la religión que se casaron. Por la... Casado no, entonces no quedó. Porque ella en sí ella se casó y no cree en la Santísima Virgen. Así es en la... Bueno, cree, pero al mismo tiempo no cree. La es como la mamá y lo más. Sí, No hay más nada que adorar. más no. Pero a Dios sí, mejor dicho, pero y se casa por la iglesia. Entonces ahí que es un matrimonio válido o no válido. Se casó primero por la católica, ya está casado, ¿cierto? Los cristianos como tal, pues ha cogido tanta fuerza Se supone que los cristianos tienen su religión, que se pueden casar por su religión, Entonces, que no es, sí. ya tienen un pastor, tienen yo no sé qué, no es un sacerdote, es un pastor que los El, casa creo de que, diferente forma. sí, creo que el matrimonio cristiano protestante es un matrimonio casi de civil, casi por lo civil. Algo así. Sí, porque el Papa no le da el aval de ese matrimonio cristiano como tal, porque como la fe cristiana católica fue primero y ellos llaman a los que se separaron con Martín Lutero, los llaman los separados, porque hubo un cisma. Es otro matrimonio casado por lo católico, pero Es válido solo para el Papa. O sea, para la autoridad máxima de la Iglesia Católica es para el Papa. Y el matrimonio protestante es válido simplemente, eso lo están considerando como un casi matrimonio por los siglos. Porque ellos no tienen un Papa en representación. Ellos no tienen un Papa, ellos no tienen una autoridad mayor, sino todos somos autoridad. Entonces yo abro mi negocio, yo abro mi iglesia y recibo mi plata. No es la plata de ningún Papa ni nada, es mi plata. Entonces si yo tengo mi iglesia protestante y tengo 10.000 fieles a mi iglesia, todo lo que yo recaude de ellos es para mí. grave, porque lo hacen es más que todo por dinero. Es un negocio también. Lo hacen más por dinero, más no por la fe que tengan. No. O de pronto sí tengan fe, pero ellos se sienten bendecidos por todo el dinero que tienen. Y dicen que Dios les da la plata porque ellos sí están obrando bien. Pero ellos son, hay un libro que yo leí, ellos son capitalistas. Demasiado, o sea, oran demasiado, hablan muy bonito de Dios, pero ¿cómo se llama eso? Piden demasiado. Ellos, yo me he dado cuenta de una cosa, que tienen más al diablo que a Dios.
todos los matrimonios que yo he conocido, cristianos protestantes, abandonan a los hijos. No dicho, viven la infidelidad que vivimos nosotros, viven peor muy poquitas familias son muy bonitas. A los niños los dejan dormir ahí en la casa llevando a la novia siendo sardinitos. La moralidad, que nosotros somos más moralistas, ellos, muchos. Eso es plata. Muy normal. Sí, o sea, ellos son más materialistas y capitalistas que cualquier... Y ellos son los padres del capitalismo. Porque, por ejemplo, yo descubrí más, no me dijeron, descubrí más, no me dijeron que él se ha casado, se casó por su religión católica. ¿Y se va a ir para Estados Unidos? No, y se pasó a la religión. Sí, y se puede. ¿Se qué? Se puede. Se puede porque por voluntad uno puede decidir su culto que quiera, hoy en día, ¿no? Pero entonces, o sea, queda casado, no queda casado porque ya es de otra religión. Pero de todas maneras ya ante el Papa, allá aparece como casado. Si él algún día quiere casarse por lo católico, ya no puede. Pero entonces es una burla. Burla si él fue consciente de que se iba a volver a casar por la iglesia. Porque hay muchos cristianos protestantes que cuando se les muere alguien van a la católica. Yo he ido porque ellos de todas maneras en el fondo se criaron muchos con la fe católica, Sí, pero no tienen claro ¿Por qué? Si de todas maneras los católicos creemos en la Santísima Virgen. Sí. Creemos en la Santísima Virgen y porque es así desde que sí. Es la intercesora en la católica. Exacto. Sí. Entonces, Pues si ellos cambian. desde que nacieron y los que se les inculcó y todo desde que nacieron, ¿por qué ahorita no van a creer? Porque conocen un nuevo discurso que los convence. Porque es que hay discursos que lo convencen a uno. Entonces es poca la fe que tienen. Claro. Ellos no tenían clara su religión. Sino que les hablaron Sí. mejor. Claro. Y no es la fe que ellos tenían. Lo que pasa es que Se les inculcó. yo en lo que me he dado cuenta, los mejores programadores neurolingüísticos son los protestantes. Y ellos tienen unas estrategias bonitas y las estrategias que usan para agarrarlo a uno. Un saludo. Tienen en la iglesia, tienen brigadas de bienvenida, lo que no tiene la católica. Tienen brigadas de atención, asesoría, consejería. Se siente uno escuchado, se siente uno cerca del Papa, que es el pastor. Y eso se vuelve atractivo para muchos. Y les dan, pero después venga el diezmo. Porque ustedes tienen que darle al Señor. Y como si el Señor tuviera un banco, ¿no? Ustedes tienen que darle al Señor. Entonces ellos sí, tengo que darle al Señor, porque si no le doy, me quita. Ellos son así, si yo no le doy, me quita. Por eso es que ellos dan el 10% porque les da miedo. Si no diezman, la mayoría dice, uy, yo no estoy diezmando y me está yendo mal. Psicológico, eso es psicológico. Le meten a uno unos patrones de miedo. Es un Dios capitalista. Es un Dios vengativo. En sí no están en nada. En sí no están en nada. Muchos tienen unas familias muy bonitas, muchos, pero están llenos de terror, porque allá los llenan a uno más de miedo que en la católica. Allá ellos, el día que sepan que Dios no existe, se matan todos. Dios mío. Sí, Entonces en sí no creen en nada. ellos están llenos de miedo y se refugian en ese Dios, en el que sea. Porque él nunca muere. No, Dios nunca. pero si ellos se enteraran que Dios no es una persona, Porque entonces no tienen ni se fe católica mueren. ni fe de la otra. Ustedes vieran Porque cuando no están convencidos yo que de nada. he hablado con protestantes y cuando no tienen para el diezmo, ¿cómo se preocupan? Dicen, yo ahorita no me va a llegar plata. O sea, es un Dios vengador. Si no me da plata, pues va mal. Y el mismo pastor. Y escuchen a Enlace. ¿Qué es eso? Es un programa de solo protestantes.
Escuchen a lo último como sacan los sobres. El pastor dice, no, sacan sobre y todos tienen un sobre. Y dice, no le roben a Dios. Den el 10% que es lo que les corresponde por el servicio de la sabiduría, del no sé qué y de echar el discurso. Y todos, porque ellos, para ellos, Así no tengan, tienen que buscarlo. a ellos les han enseñado que si dan el 10 les dan, Dios les da el 101 más por ciento. Mi hermano que es protestante y él otro de la casa, uno que hay allá, y él dice, uy, yo no he dado el 10 y me ha ido mal, psicológico. Y cuando uno da una fuerza de palabra, no doy y me va mal, pues le va mal, porque el poder de la palabra actúa. Y ellos le meten la culpa a Dios. Le echan la culpa a él, siendo que... Así los enseñan. La esposa de él le pega a mi hermano y es protestante. Madrea tiene que toda dejar hora. pegar. Porque hay hombres que les gusta que les peguen. Hay hombres bobos. Sí. Casos que he visto de amigos. Que la mujer abandona a los hijos por estar con el Señor. Por estar en la iglesia, barriendo y arreglando. Yo tuve una novia que la mamá es protestante. Y la mamá la abandonó chiquitica. Y la china ahorita está más desubicada. Y la china, la mamá, se fue a vivir en Villavicencio y abandonó toda la familia. Lo que pasa es que no entienden el contenido teológico. Entonces las religiones, todas tienen su parte baja, su cosa mala. Y la gente se da cuenta. Tarde, Es que hay unos que pero tarde o temprano se da cuenta. y hay otros que no lo saben interpretar. Y es como le enseñan a uno la interpretación. Si a ti te enseñan la interpretación mala, pues tú crees en esa interpretación porque te la enseñaron, ¿cierto? Y ahí es donde uno erra. Yo, por ejemplo, Misael, el papá de Chico, yo creo que él le da terror que nosotros sepamos. Que nosotros sepamos que Chico se pasó a esa oración, pero yo me di cuenta por el 31, yo se lo abrazaba a la mamá de José. Yo me quedaba mirándolo y duró como media hora y abrazado y ahora no sé qué dije, este se lo enloqueció, se lo loco, ¿qué? Lo que pasa es que de verdad cuando uno se vuelve fundamentalista, se vuelve un problema. Porque su oración, dar gracias a Dios y todo, de la Santísima Virgen, pero de no futuro que le dice a Misael y es él que hizo el que yo no le estaba mirando, pero Claro. Si uno cambia de conceptos es porque no tiene claro los anteriores. Entonces llega otro y lo revuelca uno. pero grave porque la muchacha con la que se casó sabe, bueno, hablen a la familia, díganle, yo soy de esta religión y de esta religión. Yo quiero casarme, si el marido está dispuesto a casarse con esa religión, bien, sí, pero supuestamente ella decía que ella era católica, se casó con los católicos siendo no. Entonces es una burla para la religión de ellos. Claro que no hay claridad de dónde estoy yo. No está en nada, O no cree en ninguna o más bien crea en una. Sí. Ni cosa, no tiene que ni una ni la otra. Porque si tuviera fe, así se parara la cabeza del que va a ser el marido. Claro. Se casa por esta religión porque yo soy eso. No, y uno cuando Entonces, ¿cuál es la fe? la fe cristiana la fe cristiana protestante, yo me he dado cuenta, casi todos tienen baja estima. Llegan allá y el Dios, en la teoría, les sube la estima. Pero en últimas, si ellos se salen de ahí, se sienten desamparados. Ellos siguen con... ¿Cómo? Sí, sí. Es muy católico. Yo soy
lo que yo enseño y lo que yo hablo tiene mucho de católico, pero tiene nuevas cosas, pero yo no me pregono católico. O sea, cree y no cree al mismo tiempo. No, lo que pasa es que a mí ya no me gustan las religiones. Las vio, yo ¿cómo creo, exactamente las experimentó? ¿cómo las construyeron? Las experimentó, más no vio tanta vaina que ya no cree. Pero, no, sí creo, pero no en la religión, creo es en la espiritualidad. O sea, la religión es necesaria para algunos. ¿Y qué es más valioso? ¿La religión o la espiritualidad? Para mí, la espiritualidad. Miren, papá nunca va a misa, desde que lo conozco. Y tuvieras a papá. Uno no necesita de religión para ser bueno. Y papá no sabe nada de religión. Ahora, yo tenía una discusión en el seminario, porque decían que los indígenas no se salvan. Yo le decía, ¿por qué no se van a salvar si ellos no conocen ni siquiera la religión católica? Donde ni siquiera ellos estaban antes de la religión católica. ¿Y por qué no se van a salvar? Porque ustedes llegaron y dijeron ya que no se salvan. Yo les decía así, porque para ellos no, solo el católico se salva. Yo les decía, no, entonces te están condenando a toda la sociedad del siglo IV hacia atrás. Al que nadie conocía de Jesús, entonces todos porquerías y todos al infierno. Unas discusiones largas que yo tenía allá. Porque eso no vale, en la religión no vale eso. La religión discrimina. El racismo, cuando yo estudié el racismo, nació de la religión. Cuando ellos empezaron a separar a los judíos, a los no sé qué, a los fariseos, empezaron discriminación. Las religiones discriminan. Entonces, ¿yo qué hice? Soy un creyente del espíritu, soy un creyente de la vida más allá de acá, soy un creyente de que tenemos que perfeccionarnos, pero para mí Dios no es una persona. Entonces viene la pregunta, ¿quién es Dios? Yo no lo entiendo, nadie alcanza a entender eso. ¿Quién es Dios? Nosotros no podemos entender si no entendemos la matemática, que es tan grande, ¿cierto? ¿Cómo se da a entender al tal Dios que es más grande? No lo entendemos. Nunca entenderemos que Dios, y por eso el hombre se está matando, por Dios. Y ya cuando el hombre mata por Dios, eso no es de Dios. Las religiones han matado. Ustedes leen la historia de la Iglesia Católica. Ha matado al que no cree. Cuando uno lee toda la historia, llena de asesinos en la iglesia, con armas y con ejércitos. Vayan y estudien ustedes los musulmanes, otros matones. Métase uno en el Vaticano. ¿Cuántos han matado? Porque han denunciado cosas del Vaticano. Está lleno de matones. Entonces, concepto mío, la religión manipula a los pobres, pero es una mano de corruptos. A través del discurso se ganan y son ricos todos, capitalistas. Entonces, en mi concepto, vivo yo mejor sin religión, pero no puedo vivir sin la espiritualidad. La espiritualidad le ayuda a ser a uno alegre en la pobreza, alegre en la riqueza, alegre en la desgracia, alegre en la calamidad y alegre en todo lo malo. La espiritualidad, porque uno espiritualiza todo. Entonces uno dice, se murió mamá, bueno, es natural la muerte, la lloro porque es un duelo, es una despedida, tengo que acostumbrarme a no verla, pero sé que ella está en otro espacio mucho mejor que el de acá. Sé que no murió, es una creencia, se separó simplemente de cuerpo y espíritu, no más. Eso es espiritualidad. Entonces las religiones Eso es bueno entender. tienen sus... Sí, eso no es fácil. Pero Y saberle entender. las religiones dicen que conocen a Dios. Y en la vida real, Dios es tan grande que no es una persona. El domingo Uno no alcanza a conocer eso. Algo así parecido, como usted dice, que por ejemplo ellos, todos que hablamos de Dios y nadie sabe quién es Dios.
un sacerdote, viejito. No es que y se están matando por la religión. En sí, hablamos mucho de Dios, pero al final no sabemos quién es. No sabemos ni amar, decimos que es el amor. Y que no maltratar y que ver en el prójimo a Dios. Y uno sí va y le da unas pelas a los hijos. Y uno va y a la esposa y le da otras pelas. Y va y ve a la esposa y lo cela porque tiene un amigo. O porque tiene vida social. Entonces, ¿dónde queda Dios? No lo entendemos. ¿Cierto? Dios es tan grande que es incomprensible. Dios no es una persona. Para mí Dios es que es un campo de energía que está en todo lado. Y nosotros estamos dentro de la conciencia de Él. Porque si Dios es todo, a nosotros no nos pueden sacar. Si Dios es todo y Dios es amor, nosotros no podemos ser la porquería que la iglesia dice. Nosotros somos pecadores, somos lo peor, somos una especie de qué. Somos hostiles, somos una especie, así como la cucaracha. Y una especie, así como la cucaracha tiene conciencia, nosotros también tenemos conciencia. O sea que nosotros somos extensión de Dios. Todo lo que existe es extensión de Dios. Para mí, ¿no? Para mí Dios no es una persona que se hizo hombre y al hacerse hombre se achicó, se limitó. Y Dios es ilimitado. Es tan ilimitado que nadie lo va a comprender, ni en esta ni en la otra vida. Porque es difícil entender eso. Entonces, Dios para muchos y para mí puede ser, es todo lo que existe. No quiere decir que esto sea Dios, no. Eso es una expresión de ese campo de Dios, de ese campo de energía, que es que Dios es energía. Esto es energía. Tú eres energía, yo soy energía. Pero estamos en el todo. Porque dice que Dios es todo, ¿no? Entonces nosotros no podemos estar fuera de Él porque entonces Él no sería todo. Nosotros somos expresión de toda la creación que Él hace. O sea que todo lo que existe no es malo. Tú aprendes, si yo soy un marido malísimo, tú eres mi esposa y te maltrato, ¿tú qué tienes que aprender ahí? A quererte y a dejarme y a despegarse. Tiene mucho aprendizaje. Entonces yo como malo soy un maestro para ti. Te estoy enseñando a que te quieras, ¿cierto? Te estoy enseñando a que reclames. Te estoy enseñando a que tú no te maltrates. Porque si te dejas maltratar es porque tú te maltratas. Te estoy enseñando a huir, ¿cierto? De personas pesadas. Pero tú en tu ceguera no te das cuenta y no, es que yo lo amo hasta que te maté. No aprendiste lo que a través de conocerme tenías que aprender, ¿cierto? Entonces ahí es donde dice que todo lo que Dios hace no es malo. O sea, yo no soy malo, es mi conciencia que está todavía atrasada. A mediados de agosto, los cerca de 70.000 productores por ejemplo, ellos, de Boyacá se sumaban a las protestas. Lo que hicieron. ¿Quiénes son? La comercialización del producto arroja grandes pérdidas y los bloqueos de las vías no permiten el transporte del líquido. Y por eso, miles de litros se arrojaban a las calles o a las alcantarillas que desembocan en los ríos. Entonces, ahora, ¿cuál va la pregunta de él? ¿Cómo es? Eso es lo que hacen. En vez de regalarla, llevarla muchos niños, mucha, que necesitan, no tienen ni que tomar, y ellos hacer esto, y ahorita están sufriendo. ¿Por qué? Lo que pasa es que el capitalista en sus negocios, él tiene una concepción que si regala, el pueblo no le va a comprar, porque tienen más existencia. Claro, pero esas son concepciones capitalistas. Eso es neoliberalismo. Es que lo mío sí vale y lo voto si quiero.
Entonces ahí es donde uno dice, no son humanos, son hombres. El hombre es más materialista y el humano. Si esa empresa estuviera a manos de un humano, él dice, me humanizo con los pobres y regalo esto. Así sea por un año. Y no la va a dejar dañar. Pero el otro piensa solo en números. Dice, no, boto una parte que es el excedente que me sobra y vendo la otra y no pierdo. Porque es que ya recuperé lo que boté con lo que vendí, con la ganancia. Ellos nunca pierden. Entonces es falta de conciencia de que nosotros todos necesitamos ayudarnos unos con otros. Entonces uno sí tiene que poner al servicio lo que le sobre, ¿cierto? Y cuando uno pone al servicio lo que le sobre, uno es más feliz. Estos que están votando no son felices. Entonces, ¿qué están haciendo? Perdiendo felicidad, ganándose enfermedades, ganándose críticas, señalamiento. Claro. Entonces, ¿ahí quién gana? Nadie. Ellos son los que pierden. El día que tú botes estas sillas, así como están, a la calle, y no pensaste en decirle a alguien, a algún vecino, ¿le sirven esas sillas? Tú pierdes. ¿Por qué? Porque no llegaste a ser tan feliz lo que uno siente al darle esto a alguien que le sirve. Cuando tú das esto a alguien que le sirve, te sientes bien, te curas de muchas cosas feas, ¿cierto? La felicidad que lo que no tiene valor. Te ganas más amistades, solidaridad el día que estés mal, etcétera, etcétera. Entonces yo digo que la religión hay que saberla manejar. Y los que no tengamos religión, pues seamos espirituales. Y entonces hay una corriente que viene, que es no depender de una religión, porque cuando uno se le destruye la religión, entra en caos. Entran en caos. Por ejemplo, ¿qué dirían las generaciones donde la Iglesia Católica se cayera? Quedan en la nada. Se sienten abandonados por Dios, porque así les enseñaron. En cambio, uno siendo espiritual, uno se cae en la religión y si uno sigue espiritual y sigue bueno. Pero, como yo digo, ¿las religiones han servido de algo? Sí, de mucho. Las religiones es un paso de la evolución de la conciencia. O sea, llegará el momento en que la conciencia diga, no necesitamos de religión. Necesitamos gente consciente, que conozca el más allá, ¿cierto? Y ponga al servicio todo eso porque sabe que hay algo más allá. O sea, uno aquí pone, en el aquí pone el servicio la bondad, la solidaridad, todas las cosas. Porque sabe que allá sigue la vida. Y ahí es donde digo que la fe católica muere algún día. No ahorita en 20 años, no. Pues lástima porque hay uno, no todos. Hay gente buena, ¿no? Hay gente muy buena. Predican bien la religión, ¿no? Pero hay otros que definitivamente no saben ni por dónde van. Uy, claro. Yo por ejemplo fui allá porque yo siento una cosa. ¿Ustedes han escuchado en la religión católica que dicen que uno es inspirado por el Espíritu Santo? Yo me siento inspirado por alguien. Hay alguien que me está manejando, pero no manejando manipulado. Alguien que me está preparando del más allá. Que en su consciente siente. Sí, es alguien del más allá, algo que me está preparando para algo grande. Porque yo soy muy espiritual hoy en día y he descubierto unas cosas del más allá extraordinarias. Y me ha dado una sabiduría tremenda. No soy un santo. Todavía no he llegado a santo, pero no me gustaría ser santo. Sí, porque en la vida de santos hay mucha mentira también. Los armaron. De santos, y eran muchos malgeniados, maltrataban a la gente y todo, y los hicieron santos. ¿Por qué? Porque escribieron algún libro que sirvió para estructurar la fe católica, porque eran muy sabios, sí, pero eran los más malgeniados, los más dañados, todas esas cosas, los que mandaban matar gente, porque no pensaban igual a ellos, y los hicieron santos. Entonces,
yo quiero ser simplemente un hombre con conciencia. Y que cuando me equivoque yo tenga la conciencia de que me equivoqué. ¿Cierto? Que uno tenga la conciencia de que se equivocó. Y que tiene que reparar. Uno tiene que reparar constantemente muchas cosas. ¿Cierto? Y Jesús sí existió. Un señor con un espíritu avanzadísimo. Y él nunca formó religión. Hola. Él nunca hizo religión. Ni pretendía hacer religión. Pero la predicó. Fue el hombre el que la hizo. Pero la predicó. Pero ¿cómo sabemos que sí la predicó? Uf. A ver, a él lo votaron, a él lo mataron y lo botaron por allá. Fuera en las murallas, para donde los chulos lo comieron. Hoy en día, ¿cuánta gente buena hay? Y lo matan. Y nadie se enteró de él. O sea, él fue, para el sistema del momento, uno más que quería bondad y lo mataron. Eso se desapareció la historia de él. Porque él fue un insignificante para la gente, para el gobierno. ¿Cuántos han matado buenos y son insignificantes? Al último armaron la religión. En nombre de alguien que hizo historia en algún momento. Como nosotros decir que mataron a Juan Pablo VI, ¿cómo era? Segundo, por ejemplo. Fue alguien bueno, ya lo hicimos Dios, porque esa es la costumbre griega. Pero de todas maneras, ellos no saben. ¿Quiere escuchar cátedra de religión? Estamos hablando de los protestantes. También está hablando de celos. ¿Sí? ¿De qué? Que son los celos. ¿Qué está pasando? Me suena mi hermano, de hecho me respeto.